Capítulo 4. Percy Brown. El viaje a través de Francia camino del sur le resultó a Bond particularmente placentero, porque era la primera vez que podía dar rienda suelta al Mulsanne Turbo. El poderoso automóvil parecía encantado de poder patentizar así a la perfección de su funcionamiento. Era innegable que el Bentley había producido en sus establos otro auténtico pura sangre, adelantado a su largo y elegante morro. El Mulsanne concentraba sus fuerzas un poco a la manera de un corredor de fondo, en óptimas condiciones físicas, y lanzándose a la carretera, superaba sin esfuerzo alguno los 170 kilómetros por hora, devorando distancias suave e inudablemente como si un silencioso cojín de aire le hiciera flotar sobre el asfalto. Bond había salido de Londres el lunes a primera hora, informado de que Percy Brown se haría presente en el casino todas las noches entre 10 y 11 a partir del lunes. El martes, algo después de las 6, el Mulsanne entraba en el Place du Casino de Montecarlo y se detenía ante la entrada del Hotel de París. La tarde era clara y espléndida y la brisa primaveral apenas agitaba las palmeras del parque que da frente al gran casino. Bond paró el motor y comprobó que estuviese cerrado el pequeño compartimiento para armas, oculto bajo el lustroso salpicadero de madera a la derecha del volante. También se aseguró de que el potente teléfono Super 1000, situado entre los asientos frontales, tuviese puesto el cierre. Se apeó entonces y echó una ojeada alrededor de la plaza. Invadió su olfato la fragancia de las mimosas, unidas a la de la suave brisa marina y a la del fuerte tabaco francés. Al igual que el resto de las ciudades grandes y pequeñas que se suceden a lo largo de la costa azul, Montecarlo tenía un olor propio. Bond pensó que haría una fortuna quien encontrase la manera de embotellar aquel olor, para consumo de los que habían conocido el Principado en sus mejores días, porque la que antaño fuera meca de los jugadores de Europa había dejado de ser el lugar hechizado que muchos recordaban nostálgicos por haber ganado o perdido allí verdaderas fortunas. Y algunos el corazón, los viajes organizados, las escapadas de fin de semana y los vuelos charter habían puesto a fin a aquello. Si Mónaco lograba conservar su barniz de referida mundanidad, era gracias únicamente a la presencia de sus príncipes y a los precios exorbitantes que especuladores, hosteleros y dueños de restaurantes imponían a sus servicios. Y ni siquiera estas últimas medidas consiguieron cerrar el paso de manera efectiva a cierto sector de la no menos deseable sociedad de los años 80. En su última visita le había horrorizado a Bond encontrar bandidos mancos instalados en las selectas Lasalle Prives del casino. Así las cosas, ya no le hubieran sorprendido en encontrarse también máquinas tragaperras de invasores galácticos. Su habitación tenía vistas al mar y antes de ducharse y vestirse para salir, pasó un rato en el balcón contemplando el parpadeo de las luces mientras saboreaba un martini y se preguntaba si volverían a oírse alguna vez los murmullos y las risas de pasados y más felices tiempos. Despachada una cena frugal con frío lenguado a la parrilla y Monsieur Duhalcourt bajó a cerrar el coche del garage y seguidamente se dirigió a pie al casino. Pagó la entrada que permitía el acceso a los legendarios Lasalle Prives y comprobó fichas por valor de 50,000 francos. Solo una de las mesas de ruleta estaba en funcionamiento. Mientras se encaminaba hacia ella, Bond avisó por primera vez a Percy Brown. M se había quedado corto al decir que ni siquiera su marido habría podido reconocerla. Bond, que apenas había dado crédito a la fotografía de después, como la llamaba su superior jerárquico, no conseguía aceptar la idea de que aquella mujer
que innegablemente la de la foto podría haber sido en otra época entrada en carnes y haber tenido aspecto de ratón. Estaba de pie apoyada en la barra, enfundado el cuerpo en un vestido azul que dejaba al descubierto los hombros y comprimía los senos pequeños pero pugnaces. Alta, su figura resultaba casi juncal. La melena rubio ceniza le rozaba la bronceada piel de la nuca y los ojos de un claro gris azulado, chispeantes de malicia, observaban atentos la mesa de juego y lo que en ella ocurría. Una insinuada sonrisa le rondaba la boca de carnosos labios en sustitución de los primitivos. La angulosa nariz de antes era ahora respingón y casi chata. Fascinante, dijo Bond para sus adentros. Es fascinante ver lo que pueden conseguir una dieta estricta con lentillas y un aplicado tratamiento de belleza. Bond se dirigió sin vacilar hacia la mesa de ruleta. Tomó asiento, saludó al croupier con una inclinación de cabeza y, habiendo estudiado la cadencia de los números durante 3 jugadas, dejó caer 25,000 francos en la casilla del impair. El croupier voció su casi ritual Faites Voyou y todas las miradas se centraron en el danzar de la bola sobre la ruleta en movimiento. Risne va plus. Bond miró a sus 3 compañeros de mesa, un hombre de aspecto apacible, posiblemente norteamericano, cuarentón de mejillas azuladas por la sombra de la barba y con ese aire impenetrable de los jugadores profesionales. Una dama a la que dio unos 70 años bien cumplidos, vestida a la última moda de la temporada, y un chino corpulento de rostro sin edad. Las miradas seguían fijas en la ruleta. Bond unió a ellas la suya. Tras los 2 últimos saltos, la bola entró en una de las casillas. Dis sep noir imper emaneke, recitó el croupier, conforme a esa particular letanía de las mesas de juego. El rastrillo barrió hábilmente el tapete verde, recogiendo las ganancias de la casa e impulsando fichas hacia los ganadores, incluido Bond, a quien su apuesta le reportaba la misma suma que había depositado en el impar. Correspondió a la invitación del croupier repartiendo la jugada y de nuevo ganó. Al aparecer el 11, insistió en el impar y la bola cayó en el 15. En solo 3 vueltas de la rueda, Bond había ganado 75,000 francos. Optaba por el juego sencillo, puestas al impar, a diferencia de los demás jugadores, que seguían combinaciones más complejas. El caballo, el cuadrado y la columna de superior retribución. Bond depositó el total de sus ganancias en el impar y salió el 14 rojo, 75,000 francos sobre la apuesta. De igual importe podía dar por concluida la noche. Lanzó una ficha de 5,000 francos sobre el tapete y, musitando por ejemplo, echó hacia atrás la silla. La operación provocó un breve gemido a su espalda. Al rozar la silla, la pierna de la muchacha, con la cual se derramó de su vaso una porción de líquido que le fue a parar a la mejilla de él. El incidente era todo punto natural, no habiéndose percatado el inglés de que la joven estaba detrás de él, pero lo cierto es que todo el asunto se había previsto meticulosamente tiempo atrás en Londres, en el piso de Franco Saint-Lainé. Lo siento infinitamente, pardon, madame. Descuide, hablo inglés. La voz de esa modulada y clara, sin la nasalidad típica del acento norteamericano. La culpa ha sido mía, no debí acercarme tanto, pero como el juego estaba permítame por lo menos que le invite a tomar otra copa. Y terminando de secarse la cara, le asió del codo y la llevó hacia la pequeña barra. Uno de los agentes de seguridad de la casa de negro smoking sonrió al verles alejarse. ¿Cuántas veces habría asistido a esa maniobra femenina para enganchar a un hombre? ¿Cuántas veces había asistido a esa maniobra femenina para enganchar a un hombre? La cosa carecía de importancia, desde luego, siempre y cuando la mujer fuese respetable. Y aquella era una turista norteamericana. Les deseo
les deseó para sus adentros buena suerte. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Inquirió ella. Alzó hacia la suya su copa de champán. James Bond. James para los amigos. Los míos me llaman Percy. Lo de Perspeston Prow resulta demasiado largo. Los ojos de Bond la miraron sonrientes sobre el borde de la copa. ¿De veras? Dijo encajando una ceja. Brindo por ponerme a contar entre los que usan el diminutivo. Percy era una joven sosegada de conversación fácil, dueña de una doble virtud que en el sentido del humor junto del ridículo. Muy bien, James. Estaba en el hotel de París, en la habitación de ella provisto de sendos cócteles, de champán. Pasemos a los detalles. ¿Qué información te han dado? Muy poca. Los pormenores se los proporcionará ella, le había dicho M. Muéstrese a la altura de las circunstancias, confíe y aprenda. Ella conoce mejor que nadie este asunto. ¿Conoces esta cara? Preguntó al tiempo que sacaba de su bolsa una fotografía de pequeño formato. Tengo que destruirla en cuanto se haya mostrado. No conviene que me la encuentren encima. Era el mismo retrato, pero al menos tamaño que Bond había visto en el piso de St. Martin Lane. Houghton Holly, dijo Bond. El hombre en cuestión parecía muy alto y era dueño de una voluminosa nariz ganchuda y de un cráneo de alta bóveda, cuya calva no le conseguía disimular el escaso pelo. Profesor John Houghton Holly, corrigió ella, fallecido, y tú eres su viuda, aunque no te hubiese reconocido después de haber visto ciertas fotos tuyas. Ella respondió con una risita contagiosa. Se han hecho algunos cambios. Y que lo digas. La otra no hubiese resultado atractiva de luto, y a ti te sentaría bien cualquier color. Manejas con mucha habilidad la lisonja, James Bond, pero en verdad no creo que la anterior señora de John Houghton Holly necesitara crespones de viuda, porque, ¿sabes? Él no murió. Cuéntame eso. Empezó por lo que M ya le había anticipado a Bond, más de 10 años atrás, en la época en que el profesor John Houghton Holly trabajaba en exclusividad para el Pentágono en Groton Monhat, de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Se había estrellado en el Gran Cañón el profesor Holly y el general Joseph Swingley. El sobrenombre de Rolling Joe Vueltas. Eran los únicos pasajeros. Como ya sabes, continuó Percy, John Houghton se había anticipado a su época. Antes de que la mayor parte de la gente hubiera oído hablar de los ordenadores, él ya era un genio en esa materia. En el momento del accidente estaba trabajando en un avanzadísimo programa del Pentágono. El avión fue a estrellarse en un lugar por demás inaccesible. Sus restos acabaron en el fondo de una escarpada garganta. No se pudieron recuperar los cadáveres, ni el bonito montón de importantes cintas de ordenador que John Houghton llevaba consigo. Se refería a un programa de entrenamiento para jefes militares que tenían casi ultimado y con el cual, mediante el proceso de datos, era posible anticipar los movimientos del enemigo en campaña, un trabajo literalmente inestimable, y el general Joe Vueltas, un chiflado condecoradísimo y más que valiente, pero un chiflado, aseguraba que los Estados Unidos se habían ido al pote comunista, y decían abiertamente que el país necesitaba un cambio del sistema político. Con el ejército en el poder, según él, los políticos estaban vendidos, la moral se había relajado por completo y la gente necesitaba que se les enseñara a respetar los valores. Bond asintió. ¿Por qué le llamaban Joe Vueltas? Percy volvió a reír. Porque en sus tiempos de piloto durante la Segunda Guerra Mundial probaba las fortalezas volantes, haciéndolas voltear en el aire a 300 metros del suelo. También el profesor Holly tenía un apodo. Sus colegas y algunos amigos le llamaban el Santo Terror. Era muy duro como jefe, respondió Percy. Y tras una pausa añadió, y como esposo, difunto esposo, le recordó Bond, que se quedó mirándola fijamente sin parpadear mientras ella apuntaba al cóctel de champán y pasaba cuidadosamente la copa en su mesita auxiliar.
El difunto nada, Percy sacudió la cabeza. Jay Autenholly no murió en aquel accidente aéreo. Un reducido número de personas lo supieron desde el principio, pero ahora hay pruebas. ¿Pruebas dónde? Indagó Bond, propiciando el momento para el cual le había preparado M. Como quien dice, en la puerta de vuestra casa, James, en el rincón de Oxfordshire, en el corazón de la Inglaterra rural. Pero no para ahí las cosas. ¿Te acuerdas del robo de la colección Cruz-Actor ocurrido en Londres? Bond asintió. Y del golpe de los 20 millones de libras en lingotes de oro, y de aquel caso del secuestro aéreo de los 1.000 millones. ¿Recuerdas el avión que transportaba billetes de banco recién impresos en Inglaterra por cuenta de países extranjeros? Lo recuerdo muy bien. ¿Y cuál dirías tú, James, que fue el común denominador de estos delitos? Bond presentó su pitillera de bronce a Percy, que declinó la invitación con un ademán casi imperceptible. A él mismo le sorprendió que la pitillera volviese a su bolsillo sin haber sido abierta. Con ceño fruncido respondió: yo diría que la importancia de las sumas que se barajaban, la cuidadosa preparación. Un momento, ¿no dijo Scotland Yard que casi parecían delitos planeados con ordenadores? Ni más ni menos, has dado con la respuesta exacta. Percy en la voz de Bond vibraba al desconcierto. ¿Qué tratas de insinuar? Que el profesor John Autenholly está vivito y coleando e instalando en un pequeño pueblo de los alrededores de Banbury, en vuestro adorable Oxfordshire, que lleva el nombre de Nuns Cross. ¿Conoces Banbury, James? Es un lugar idílico. Percy comprimió un poco los labios. Pues bien, allí le tienes, planeando operaciones delictivas y a un buen seguro, también terroristas a base de simulacros obtenidos por ordenadores. Pruebas. Bien, nueva pausa. Decir que no se recuperó ningún cadáver después del accidente aéreo. No cabe de ajustar a la verdad. Encontraron los restos del piloto, pero solo los suyos. Los servicios secretos, la policía y los cuerpos de seguro andan desde entonces en busca de Joe Autenholly. Y de pronto le localizaron en Oxfordshire. Sí, y como quien dice, por casualidad, uno de nuestros agentes de servicios especiales se encontraba en aquella zona investigando un caso extremadamente distinto. Seguía la pista de dos conocidos timadores londinenses, y ellos le llevaron se detuvo a ver a que Percy se levantaba y se ponía a pasear por el cuarto. Le llevaron en la suya a una pequeña empresa de juegos para ordenadores llamada Gunfire Simulations. Cita en un pueblo de Nuns Cross. Estuvo allí y reparó en una cara que recordaba haber visto en los ficheros. De regreso a Londres hizo las oportunas comprobaciones y resultó que la cara correspondía al profesor Joe Autenholly, con la salvedad de que ahora se hace llamar profesor Jameson St. John Fiennes, y la casa donde vive lleva el nombre de Endor, como la famosa bruja. Exacto. Percy interrumpió su paseo y se apoyó en el respaldo de la butaca que ocupaba Bond, con la cual le rozó la oreja con el brazo. Él no quiso romper el clima volviéndose para mirarla. Incluso celebraban entre amigos las noches del sábado. Batallistas con ordenadores, prosiguió Percy. Aparece por allí mucha gente rara. Apartándose, se dejó caer en un canapé y recogió las largas, esbeltas piernas bajo el cuerpo. El problema es que nada de eso le resulta nuevo. El servicio norteamericano, que venía vigilando esas actividades desde hacía algún tiempo, ¿sabes? Incluso infiltró allí a la gente sin decirlo a nadie. Bond sonrió. A los míos les encantaría enterarse de eso. Existen reglas para operar en territorio extranjero. Y además tengo entendido, le interrumpió Percy con voz ronca, algo cansada, que medio lo que suele llamarse una conversación franca. Seguro. Bond se quedó pensativo. Un momento. ¿Pretendes decirme que John Autenholly desapareció supuestamente muerto y persona valiosísima para el Pentágono consiguió instalarse por las buenas en ese pueblo de Nuns Cross sin más disfraz ni tapadera que unos cuantos documentos de nueva identidad?
Percy desplegó las piernas, se tendió casi cuán larga era en el canapé y rozó languidamente el suelo con la mano. Es un hombre al que no le resulta fácil disfrazarse. Pero sí, hizo exactamente eso. La verdad es que apenas sale. Casi nunca se le ve por el pueblo. La que pasa por su esposa se encarga personalmente del negocio y sus auténticos empleados le creen un simple excéntrico. Cosa por otra parte cierta, para montarse su escondrijo John Outen necesitó mucho ingenio y no menos dinero. Paulatinamente lo que me le había anticipado en Londres empezaba a cobrar sentido. Como viendo de pronto la luz, dijo Bond, y yo soy la persona elegida para incorporarse a esa feliz hermandad. Acierto la primera. Y veamos cómo esperan que lo haga. Me presento allí como si tal cosa y les digo, hola, soy James Bond, el famoso agente secreto expulsado del servicio. Ando en busca de trabajo, algo así. Bond se puso en pie y empezó a pasear por el cuarto. Tenía tenso de cólera el semblante. Por el amor de Dios, habráse visto insensatez. Habráse visto insensatez. Habráse visto insensatez. Para empezar, ¿por qué motivo habría de contratarme Holly? Por ninguno, replicó Percy con un atisbo de sonrisa, mientras se incorporaba en el canapé. De pronto adoptó una expresión seria y alerta. Tiene personal suficiente para llevar la Gunfire Simulation, todo ello de forma muy legal, muy a la luz del día. Y como pasa la gente por el Tamix, y los servicios de seguridad británicos son tan rigurosos en sus investigaciones. Claro está que Holly tiene que andarse con cuidado, porque ese aspecto de sus actividades ha de ser de una claridad meridiana. Se detuvo a tomar aliento, la cabeza un poco ladeada, como un cantante en una pausa de su actuación frente al micrófono. No, James, a él no se le ocurrirá contratarte, lo cual no impide que ciertas personas que trabajen para Holly puedan considerarte enormemente tentador. Con eso cuenta a tus jefes. Una locura, una completa locura. ¿Cómo es posible? De nuevo estaba verdaderamente enfadado. James, dijo ella conciliadora, levantándose y tomando de las suyas las manos de Bond. Tienes amigos en la corte del rey de St. John Fins. Por lo menos una conocida, Freddie Fortune, la traviesa y encantadora Lady Freddie. Santo Dios, exclamó el agente especial, soltando las manos de Percy, girando el redondo y haciéndose a un lado. Años atrás había cometido el error de relacionarse con la joven que Percy acaba de mencionar. En cierto modo incluso le había cortejado hasta descubrir que Lady Freddie Fortune, niña mimada de los que escribían para los ecos de sociedad, había recibido una educación política un tanto descuidada, que en su campo le situaba algo a la izquierda de Fidel Castro. Habrás de estudiar, James, por eso estás aquí conmigo. Para conseguir acceso a la casa de Endor tienes que familiarizarte con el trabajo que desarrollan en la Gunfire Simulation. ¿Sabes mucho de ordenadores? Bond compuso una sonrisa tímida. Dicho así, los aspectos básicos tan solo. El tema de los ordenadores era el último que le hubiera apetecido tratar con la seductora y inquietante Percival Proud, pero no se sentía libre para seguir sus impulsos.